Bueno, pues hoy hablaremos sobre la neuritis óptica y su relación con enfermedades desmielinizantes. Este es un tema bastante importante y muy paradigmático de lo que es la neurooftalmología. Y esto es porque si hay una enfermedad directamente asociada con las neuritis ópticas y con trastornos del nervio óptico, es la esclerosis múltiple, que es por mucho la enfermedad desmielinizante que más ocurre en el mundo. Sin embargo, no todo lo que es nervio óptico edematizado es neuritis óptica asociada a enfermedades desmielinizantes. Y aquí hay dos conceptos que tenemos que dejar claros. ¿Qué es estrictamente neuritis óptica y qué es una neuropatía óptica? Eso crea mucha confusión. Y debido a esta confusión, muchos oftalmólogos encajan la neuritis óptica como enfermedades desmielinizantes o cualquier edema del nervio óptico que no sea un papeledema o que no tenga signos en las imágenes que podamos asociar a aumento de la presión intracraneana, pues lo asocian con enfermedades desmielinizantes. Y es un error. Y vamos a ver por qué, cómo diferenciarlo y cómo ser más precisos. También vamos a hablar sobre el estudio más grande que se ha hecho sobre neuritis óptica y enfermedades desmielinizantes. Es el ONTT, el Optical Neuritis Treatment Trial. Este estudio fue publicado a finales de los años 90 y sigue sin ser superado. Buena parte de la información que tenemos sobre la neuritis óptica y su relación a enfermedades desmielinizantes es por este estudio. Hablaremos también sobre el estudio CHAMPS, que es sobre intervención temprana con interferón, o podríamos decir ahora otras terapias, porque ahora existen otras terapias, pero por lo menos en ese entonces se utilizó el interferón. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si tratamos como si fuera una enfermedad desmielinizante, algo que sea una neuritis óptica? Hablaremos sobre estos dos estudios, veremos algunos casos muy paradigmáticos sobre lo que estamos hablando y al final hablaremos otras formas que son propias de la oftalmología para seguir las enfermedades desmielinizantes. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo lo que es la neuritis óptica. Pues bueno, la neuritis óptica es un desorden subagudo causado por una inflamación dentro del nervio óptico, que produce pérdida de la agudeza visual, del campo visual, la visión de colores y la sensibilidad de contraste. Eso es estrictamente hablando. Puede ser unilateral, bilateral, a cualquier edad, y su causa principal, y aquí está lo interesante, su causa principal es enfermedades desmielinizantes, la cual puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple. Y aquí nos vamos a detener. Y vamos a analizar bien lo que han definido como lo que es la neuritis óptica y dónde está el error que se ha cometido. Esta definición está clara, pero vamos a ver algo. Vamos a ver algo. La causa principal es la enfermedad desmielinizante, pero eso no quiere decir que sea lo único que nos puede provocar edema del nervio óptico. Y ahora, la cual puede ser la primera manifestación de una esclerosis múltiple. Pero regresemos al principio. La causa principal es la enfermedad desmielinizante, pero no es lo único. Y aquí está el error. Aquí está el error. El error es creer que todo lo que sea nervio óptico borrado va a ser una neuritis óptica asociada a enfermedades desmielinizantes o esclerosis múltiple directamente. La mejor forma de definir un nervio óptico borrado o edematizado es neuropatía óptica. Y esto es lo importante. Esto es sumamente importante. Y es el error común. Bueno, y esto tiene algún grado de explicación. Cuando uno revisa la literatura, la mayoría de veces que se habla sobre neuritis óptica la asocian directamente con enfermedades desmielinizantes. La mayoría de veces. No hacen ninguna aclaración, sino que la mayoría de literatura que ustedes busquen dice neuritis óptica y está atado a enfermedades desmielinizantes. La gran mayoría. Así que aquel que ha estudiado un poco o se ha puesto a leer un poco de neuritis óptica, pues encontrará que las enfermedades desmielinizantes están muy asociadas, como dice acá.
pero no es lo único, y ese es el error. Bueno, inflamación primaria del nervio óptico. Cuando estamos hablando de inflamación primaria del nervio óptico, pues tenemos dos formas, la papilitis o la neuritis retrovulvar. La papilitis es la forma intraocular en la que hay edema del nervio óptico, y la neuritis retrovulvar es donde el disco óptico aparece normal y la lesión inflamatoria está en el trayecto del nervio óptico, por detrás del globo. Así que, como está por detrás del globo, nosotros vemos bien el disco óptico, pero el edema está en el trayecto del nervio. Esto es bien interesante, es un mnemotécnico muy sencillo. Es muy típico de la neuritis óptica y el médico, bueno, el paciente, puede ser el mnemotécnico clásico, el paciente no ve nada con ese ojo y el médico no ve nada raro en ese ojo. Es muy típico de la neuritis óptica, sobre todo asociado a enfermedades demielinizantes. No es nuevamente la inflamación del nervio óptico, cualquier tipo de inflamación del nervio óptico no es exclusivo de las enfermedades demielinizantes. Eso es lo que hay que aclarar. Muy bien. Y aquí está lo interesante y lo que habíamos mencionado. La neuropatía óptica y la neuritis óptica. Neuropatía óptica es cualquier patología del nervio óptico y la gran mayoría de patologías del nervio óptico nos dan edema. No todas nos dan edemas agudos o subagudos, pero muchas sí que nos dan edema. La neuritis óptica, estrictamente hablando, pues es cualquier edema del nervio óptico. Así que alguien me podría decir, bueno, entonces por motivos isquémicos podríamos tener una neuritis óptica, pues si somos estrictos con cómo vamos a llamar a los hallazgos que encontremos, podríamos decir que sí, si somos estrictos. Pero como aclaré, la mayoría de veces que ustedes busquen esto en la literatura, encontrarán que la neuritis óptica la asocian directamente a enfermedades desmielinizantes. Si somos estrictos, cómo debemos llamar a las cosas, sí que todo debería ser llamado neuritis óptica, cualquier edema. Pero para evitar confusiones, nosotros en este curso vamos a aclarar que un nervio óptico borrado le vamos a llamar neuropatía óptica. Y todos los nervios ópticos borrados en la práctica clínica, la forma adecuada va a ser llamarlos neuropatía óptica. Nos referiríamos más a neuritis óptica cuando hay una alta sospecha que lo podamos asociar a enfermedades desmielinizantes. Nuevamente, si bien no es un concepto generalmente aceptado, es muy útil para evitar confusiones. Vamos a ver esto. La neuropatía óptica con baja visual central incluye, encontramos aquí, esto es extraído del libro de Klein y Vayandas. He olvidado poner allá los títulos, pero es de Klein y Vayandas. Neuropatía óptica isquémica, neuropatía óptica compresiva, neuropatía óptica de Leber, neuropatía óptica traumática, neuropatía inducida por radiación, por tóxicos nutricional, hipertensión intracraniana, neuropatía óptica inflamatoria, neuropatía óptica que no responde a esteroides y neuropatía óptica infecciosa, por decir unas cuantas que aparecen en este libro. Sin embargo, hay más. Hay más. El punto es, cualquier patología que nos produzca edema del nervio óptico, pues nos provocará una neuropatía óptica o cualquier neuropatía óptica nos produce edema del nervio óptico. El error está en creer que todos los edemas del nervio óptico, sobre todo cuando son unilaterales, son neuritis ópticas asociadas a enfermedades demielinizantes. Muy bien. Aquí tenemos dos tipos de pacientes. Las enfermedades demielinizantes ocurren por lo general, más que nada, en mujeres en edad fértil y se ha asociado mucho a mujeres de piel clara por la ascendencia de Escandinavia. En cambio, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica, como nosotros sabemos, será más probable en alguien que sea hipertenso, la enfermedad de células gigantes es más probable en un hombre mayor de unos 50 años. Así que, si yo vengo y veo un nervio óptico borrado en la paciente que tenemos acá, pues es muy probable
que si sea una neuritis óptica asociada a enfermedades desmielinizantes. Pero, si por el contrario, yo veo el mismo nervio óptico borrado o un nervio óptico borrado en un paciente como el que tenemos en este lado de la pantalla, pues la probabilidad es mayor que sea algo isquémico o enfermedad de células gigantes, por su grupo etario y por sus características. Ahora, sería un grave error creer como primer causa o como primer diagnóstico diferencial, no quiere decir que no lo tengamos que descartar, pero si el paciente que tenemos acá creemos que está debutando con esclerosis múltiple, pues resulta que es menos probable que sea esclerosis múltiple a que sean otras causas. Y tratarlo a él o incluirlo en un tratamiento de esclerosis múltiple, pues será un error y ocurre con mucha frecuencia. He puesto estos casos porque son muy característicos y nos hacen ver la diferencia que hay en uno o en otro caso. Nuevamente, y como decimos siempre, más o menos el 80% del diagnóstico es la historia. Y, y nos tenemos que guiar con qué es lo más probable. Y repito, ¿quiere decir eso que no le puede dar esclerosis múltiple a un hombre de 50 años? Claro que le puede dar esclerosis múltiple, pero es menos probable. Es más probable que le dé otras patologías, sobre todo neuropatía óptica isquémica o enfermedades de células gigantes. Muy bien, vamos a comenzar con los casos. Algunos son de repaso porque ya los hemos visto, pero sirve mucho para ejemplificar lo que estoy diciendo y servirá de repaso con otras clases que hemos visto. Eh, pero eso lo veremos en el siguiente bloque.